y Señor de señores. Amén. Él se lo merece todo. Así que cada vez que venimos a la casa del Señor, yo digo, es como una mina, que cuando a la mina vamos, que buscan oro. Y a veces encuentran, y encuentran a veces mínimos, pero lo encuentran. Amén. Entonces, así es. Cuando venimos a la casa del Señor es como esa mina que venimos aquí a buscar y nos llevamos ese pedacito de sabiduría de la casa del Señor. Eso que nosotros leemos, esas enseñanzas que son de parte del Señor, que son de la palabra, la llevamos y la atesoramos en nuestra casa y es un pan de vida, dice el Señor, para cada uno de nosotros. Amén. Así, hermanos. Yo les pido por favor que si ustedes traen su escritura y la leemos todos juntos, vamos a leer un versículo en la Biblia que está en San Juan, capítulo 3, versículo 8. Amén. Si usted lo busca otra vez, San Juan, capítulo 3, versículo 8. Amén. Para dar inicio a la enseñanza del día de hoy y así también orar para dar inicio. Amén. Dice la palabra del Señor: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Vamos a orar. Si usted cierra sus ojos por unos segundos, amén. Digámosle al Señor: Padre, sé tú hablándonos a nuestra vida, Señor. Sé tú, Padre Santo, Señor, edificándonos, Padre. Necesitamos, Señor amado, ser edificados por ti, por tu palabra, Señor, todos los días de nuestra vida, Padre Santo, Señor. Reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada, Señor. Reconocemos, Padre Santo, Señor, y reconozco, Padre, que tú te llevas toda la gloria, te llevas toda la honra, Padre Santo, Señor, porque tuya es, papito lindo, de nadie más, Padre. Yo te pido que en este momento tú puedas abrir nuestros corazones, puedas abrir nuestras mentes, Señor amado santo, y puedas llegar, Padre Santo, Señor, donde nosotros los hombres no podemos llegar, sino solo tú, papito lindo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Háblanos, ministranos, Señor, y enséñanos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Así, hermanos, yo voy a estar en este momento, en esta preciosa hora, hablando sobre el tema guiados por el Espíritu Santo. Amén. Otra vez, guiados por el Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, reconocemos que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros ya no somos los mismos. Amén. Dice su palabra que ya somos templo y morada del Espíritu Santo. Ya estamos ¿qué? Apartados para Dios, fuera del mundo y apartados para Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Somos especiales, somos sellados. Desde un inicio que nosotros le decimos a Jesucristo sí, nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Dios nos da esas jarras que nosotros necesitamos todos los días de nuestra vida, que es la guía del Espíritu Santo. Necesitamos ser guiados, necesitamos ser transformados, necesitamos ser dirigidos por esa dirección que solo la da el Padre, porque dice la palabra que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo. Ese que actúa en nosotros es Dios mismo a través del Espíritu Santo, siempre que guiándonos, siempre aconsejándonos, siempre, hermanos, con nosotros en nuestra vida, porque dice que está en nuestros corazones desde hoy y para siempre. Amén. Entonces, ese es lo que hace el Espíritu Santo. Y el versículo donde leímos dice que el viento sopla donde quiera y oye su sonido, mas ni se sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Así es Jesús, hermano, hablándonos a nosotros. Ese es
una conversación que tiene con Nicodemos, amén, acerca de cómo nacer de nuevo, acerca de cómo nacer del Espíritu otra vez, porque dice su palabra que nosotros somos nacidos de nuevo cuando nosotros recibimos a nuestro Señor. Dice que volvemos a nacer, pero volvemos a nacer, hermanos, en el Espíritu, volvemos a nacer para vida eterna, amén. Entonces, eso es lo que está explicando Jesús a Nicodemo, que dice, está haciendo una comparación sobre lo que es el viento. Metafóricamente nos está hablando y haciendo un ejemplo de lo que es el viento. Todos sabemos que es el viento, ¿verdad? Sabemos que el viento, nosotros sabemos que hay viento, ¿cuándo? Cuando caen las hojas, cuando las hojas de los árboles se mueven, cuando hay un aire frío, sabemos que, o hay mucho polvo, sabemos que hay viento, pero nosotros que lo podemos observar, lo podemos ver, lo podemos sentir, hermano, pero no lo podemos tocar. Pero nosotros sabemos que existe, que es el viento en ese momento que está, y es nosotros donde decimos sí existe el viento. Entonces Jesús le está diciendo, sí existe nacer de nuevo, sí existe el Espíritu Santo, porque es como el viento, está en nosotros, lo podemos, hermanos, sentir, pero muchas veces no lo podemos tocar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, así es, trabaja en nosotros de una manera invisible, de una manera que realmente nosotros a veces no entendemos, pero el Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos está guiando, nos está transformando, nos está aconsejando. Por eso necesitamos siempre de esa guía del Espíritu Santo. Nosotros en esta vida no podemos andar solo, no podemos andar sin el consejo, no podemos andar diciendo, es más importante el consejo del hombre, es más importante aquella teoría, es más importante aquel libro. No, lo más importante es que nosotros reconozcamos que hay un Espíritu Santo que está en nosotros, y ese es el Espíritu Santo que nosotros podemos ir siempre que nosotros queramos. Siempre que nosotros queramos un consejo, siempre que nosotros busquemos una palabra, siempre que nosotros necesitemos algo, podemos decirle, Espíritu Santo, ayúdame. Tenemos una debilidad y no podemos nosotros con nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo sí lo puede hacer. El Espíritu sí puede decir, yo sí puedo, yo sí te doy esas fuerzas, sí te renuevo esas fuerzas. Si nosotros no tenemos un consejo y no sabemos qué hacer o no sabemos qué decidir, nosotros vamos al Espíritu Santo y le decimos, Espíritu Santo, aconséjame. Espíritu Santo, ¿qué hago? Vamos a ser guiados en ese momento, pero que nosotros lo tenemos que también buscar, lo tenemos que anhelar, tenemos que decirle, Dios, necesito de ti, Dios, necesito de tu presencia, necesito de tu espíritu, porque Él dice que es caballero, Él actúa, hermano, y hace muchas veces cuando nosotros que disponemos nuestro corazón, disponemos que nuestra forma de vivir, nuestra manera de vivir, y Él va actuando cada día en nosotros, amén. Y podemos ver, hermanos, en la Biblia muchos hombres y muchas mujeres que fueron dirigidas por el Espíritu Santo. Pero el ejemplo más impactante que tenemos y el ejemplo más que nosotros debemos de predicar es el ejemplo de Cristo Jesús. Ese ejemplo, hermanos, que es realmente único, como Jesús fue dirigido por el Espíritu Santo. Fue alguien que siendo aquí en la tierra era hombre, dice la palabra, era hombre como nosotros. Era de carne, era de hueso, era de sangre, era igual que nosotros, pero Él se dejó, dice, desde un principio que guiar por el Espíritu Santo. Él siempre estuvo guiando por el Espíritu Santo, y es por eso que Jesús hizo lo que hizo en la cruz del Calvario, hizo la obra majestuosa, porque tenía ese poder en Él, y ese poder fue el que lo hizo que a llevar la victoria y a llevarnos también la victoria a nosotros mismos, amén. Es por eso que nosotros no lo debemos de olvidar, y eso lo vemos en primera de Juan 5:7, amén. No, eso lo vemos en Mateo 3:16, cuando dice que Él fue ¿qué? Bautizado por el Espíritu Santo. Dice que Él, cuando se bautizó a través de Juan, dice que llegó el Espíritu Santo en forma de ¿qué? De paloma. Fue
bautizado por el Espíritu Santo en ese mismo momento. Y dice que hubo un estruendo en el cielo, algo que decía: esto es mi Hijo amado, en la cual tengo complacencia. Amén. Ese era el ejemplo que nos da Cristo Jesús, que Él recibió el Espíritu Santo en ese momento y se dejó guiar por el Espíritu Santo. Más ya luego vemos también cuando Él fue tentado en el desierto por el Espíritu Santo. Dice que no fue porque Él quiso ir, fue llevado por el Espíritu Santo. ¿A qué? Al desierto. Dice que por 40 días y por 40 noches Él estuvo ayunando. Y Él venció, ¿qué? Todas las tentaciones, venció todo aquello que Satanás le estaba ofreciendo en ese momento, venció todo aquello. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba ya con él. Ese fue el que le dio, ¿para qué? Para aguantar las debilidades, para aguantar esas tentaciones que el enemigo le estaba poniendo. Eso que él realmente le estaba diciendo, el enemigo le quería robar el propósito, le quería robar su identidad, le quería robar tantas cosas que Dios estaba ya en él, pero él a través del Espíritu Santo no se dejó vencer. Supo en ese momento darle la victoria a través del Espíritu Santo. Amén. Y ese es otro ejemplo en la cual Jesús sí fue guiado por el Espíritu Santo. Amén. Más también Hechos 10:38 dice que como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús el Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Entonces, otro ejemplo en la cual Jesús, hermano, dice que hizo señales, él hizo milagros, él hizo tantas cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tenía el poder del Espíritu, estaba con él. Por eso es muy importante no olvidar, hermano, que eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Es lo que nos va a dar a nosotros siempre la victoria en esta tierra, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y eso fue lo que pasó con Jesús, que él era guiado por el Espíritu Santo y lo llevó a la victoria. Amén. También dice que la resurrección de Jesús también estuvo el Espíritu Santo. En Romanos 8:11 dice: si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos habita en ustedes, y el mismo que levantó a Cristo entre los muertos habita en ustedes. Ese es el mismo Espíritu. El que levantó a Cristo Jesús, el que le dio la victoria, es el mismo Espíritu que ahora está con nosotros. Es el mismo que está acá. Es el mismo, hermano, que nos quiere guiar por el camino bueno, el que nos quiere guiar por el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que nosotros siempre debemos de anhelar y no olvidar, y tener siempre ese ejemplo en nuestra mente, que Jesús fue siempre guiado por el Espíritu Santo. Él necesitó del Espíritu Santo, necesitaba, lo anhelaba, lo buscaba. Dice que lo buscó en oración cuando estaba en el desierto, 40 días, 40 noches, estaba él realmente en ayuno. ¿Por qué? Porque él quería más, tenía, pero necesitaba más, ser lleno. Por eso dice: recibirás poder cuando hayas recibido el Espíritu Santo. Tenerlo en nosotros y tener también su bautizo, tener esos dones, hermano, es muy importante. Tener esos frutos del Espíritu Santo, hermano, es muy importante, porque eso es lo que nosotros nos da a conocer que somos realmente de Cristo, que estamos apartados para ese Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Ya no somos de este mundo, sino que somos de el mundo de arriba, de lo de arriba. Es lo más importante que nosotros debemos de reconocer. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Que el Espíritu Santo está en ustedes. Amén. Digan amén, hermanos, porque el Señor está en nosotros. Y eso es el que nos da el poder, y lo que nos dio el poder de decir que somos hijos verdaderos de Dios, que somos, hermanos, realmente reconocidos por el Espíritu Santo, que hay una pieza muy importante que no la podemos sacar ya de nuestros corazones, que ya lo dejamos entrar y Él está ahí y anhela estar
con nosotros. Anhela que nosotros le digamos Abba, Abba Padre a nuestro Señor. Amén. Que desea que nosotros lo busquemos sinceramente de corazón, que lo busquemos sinceramente con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Amén. Eso es lo que el Señor necesita de cada uno de nosotros. Y para eso, hermanos, los quiero llevar, si ustedes trajeron las escrituras, a leer San Juan 14. Vamos a leer del 15 al 27. Amén. Si usted lo buscó otra vez, San Juan 14, del 15 al 27. ¿Ya lo tienen? Amén. Otra vez San Juan capítulo 14, versículo 15 al 27. Vamos a leer, dice así: si me amas, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfano, vendrá a vosotros. Y todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo en vosotros y también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifiestas a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, ni la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando en vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en el nombre, él os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turba vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor, hermano? Que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Es aquel que nos consuela en todo momento. Es aquel que nos ayuda cuando estamos en aflicciones, cuando estamos en prueba, cuando estamos en situaciones que muchas veces decimos: ya no aguanto, ya no soporto, ya esto ya no puedo más continuar. Es el Espíritu Santo el que nos está consolando a través de la palabra, diciendo: avanza un poco más, sigue avanzando, sigue caminando, yo estoy contigo, yo estoy contigo y no temas, porque es más importante, hermanos, reconocer que el Espíritu Santo es el consolador que buscar a veces mucha ayuda en otra persona, en un amigo, que muchas veces podemos ser traicionados, podemos ser que nos hagan a veces chisme, puede ser que muchas veces nos traicione, pero el Espíritu Santo nunca nos va a traicionar. Ese es el Espíritu Santo que nosotros debemos dejarnos que nos guíe y que nos transforme y que nos ayude, porque dice que Él lo dejó allí como nuestro consolador. Es el que está ahora en nosotros. Él se fue, le dijo a los apóstoles: yo me voy, pero le voy a dejar el Espíritu Santo, el que está en mí, que también va a estar en ustedes. Y eso, hermano, es hermoso, reconocer que Jesucristo dijo: no lo voy a dejar solo, yo me voy, pero hay alguien más importante, alguien que va a estar siempre con ustedes, que va a ser el Espíritu Santo. Se preocupó, hermano, que nosotros no nos quedáramos huérfanos. Se preocupó que nosotros tuviéramos siempre ese consolador en nuestra vida. Amén. Así que cuando usted se sienta triste, cuando usted tenga problemas, cuando usted tenga una dificultad, cuando usted realmente no haya que hacer,
busque la consolación del Espíritu Santo. Y va a ver cómo Él se va a manifestar en su vida, cómo Él va a venir y le va a decir, sigue avanzando, sigue adelante, sigue. Y a través del Padre va a decir, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo. Porque necesitamos, hermanos, entender que somos hijos amados del Señor. Somos esos hijos, hermanos, que siempre Dios nos va a estar consolando en toda situación. Cual sea que sea la situación, Dios siempre está con nosotros. Está de nuestro lado, está siempre en esas situaciones que no podemos aguantar en nuestras vidas. Amén. Entonces, eso es lo más importante, reconocer que como guía tenemos al Espíritu Santo como consolador. Amén, porque Cristo Jesús lo dijo y Él así lo va a hacer. Amén. Y también, hermanos, si usted trajo su escritura, lo quiero llevar a San Juan 16. Vamos a leer versículos 13 y 15. Un poquito más se avanza para adelante. Ahí en ese mismo libro donde estamos, amén. San Juan, hermanos, otra vez 16, versículo 13 y 15. Si lo tienen, lo leemos todo junto, amén. Pero dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, la verdad, porque no hablará por sí su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y si hará saber las cosas que habrán de venir. El que me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. Amén. Como dice otra vez, hermano, el 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, a guiarnos, ¿qué? A toda verdad. Esa es la obra que está haciendo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, a guiarnos a la verdad que es Cristo Jesús, la verdad que Cristo Jesús es nuestro Salvador, la verdad que Cristo Jesús, hermano, murió por nosotros, la verdad que Cristo Jesús, hermano, va a venir por nosotros, la verdad que Cristo Jesús es todo lo que necesitamos en nuestra vida. Es todo, hermano, lo que deberíamos de anhelar en nuestras vidas. Es todo lo que el mundo necesita. Saber que Cristo Jesús, hermano, pagó el precio por nosotros. Pagó ese precio en la cual Él, hermano, fue crucificado, fue, hermano, muerto, hermano, por la culpa de ¿qué? De los pecadores. No por culpa de Él, no por culpa que Él había pecado. Él dice que no tenía ni un pecado ninguno, pero pagó el precio por amor a nosotros, por amor a los pecadores, por amor, hermanos, a los que estábamos, dice, muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos, hermanos. Ya nosotros no teníamos vida, pero a través de Cristo Jesús, Él, hermano, nos compró, dice, a través de su sangre. Y ahora que tenemos vida, y vida, dice, en abundancia. En abundancia, hermano. ¿Cuánto lo creen que usted tiene vida en abundancia? Amén. No es solo esta vida terrenal, es una vida eterna, más allá de la muerte, hermano, que nosotros vamos a tener a través de Cristo Jesús. Entonces eso por eso nos está diciendo la palabra, que Él nos guiará a toda verdad. Nosotros cuando no conocíamos a Cristo, yo me acuerdo, a mí me costaba leer la palabra, no leía la Biblia, tenía Biblia, pero no la leía. Sabía que había un Dios y reconocía que había un Dios, pero ¿qué? No lo buscaba, no tenía oración, no tenía nada de Él. Sabía, hermanos, que era bueno buscar de Dios, que era importante buscar de Dios y me lo decía, pero que no lo buscaba, no lo hacía. ¿Por qué? Porque no estaba el Espíritu Santo en mí. Pero luego cuando el Espíritu Santo vino, puso ese deseo en mi corazón de ¿qué? De leer la Biblia. Y antes yo la leía, pero no la entendía. Y así es cuando uno no tiene el Espíritu Santo. Leemos la Biblia, pero no la entendemos, solo la leemos a veces por leer. Pero ahora que tenemos el Espíritu Santo, dice que ese es el que nos da entendimiento. Es el que nos habla de la verdad, es el que nos insiste a nosotros. Muchas veces no queremos orar, pero a veces
el mismo Espíritu Santo en la madrugada a veces nos levantamos y digo, ¿y por qué me levanto? ¿Y por qué voy cada rato al baño? ¿Y por qué es que no puedo dormir? Es esa inquietud muchas veces del Espíritu Santo de tener una relación personal con cada uno de nosotros. Amén. Y es momento de decir, aquí estoy, Padre, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es, Padre, lo que tú quieres de mí? ¿Qué es, Señor, lo que tú me quieres decir? ¿Por qué? Porque Él dice que es el que nos guiará a toda verdad. Pero muchas veces somos nosotros que cerramos nuestros oídos, cerramos nuestros ojos, hermanos, a lo que Dios quiere hablarnos, a lo que Dios quiere aconsejarnos, a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Porque ahí dice un propósito especial en cada uno de nosotros. Hay algo muy especial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Hay un don especial, hay una habilidad especial que Dios quiere usarla, pero muchas veces como no somos nosotros guiados por el Espíritu Santo y no nos dejamos convencer del Espíritu Santo, venimos y hacemos lo contrario. Amén. Entonces es muy importante que si somos del Espíritu también andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Si somos del Espíritu, hermano, vamos a querer más y más y más de Dios. Amén. Estamos aquí, mañana vamos a querer más, el lunes vamos a querer más, el martes vamos a querer más, el miércoles vamos a querer más. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que nos está diciendo, busca más, busca más, busca más. Pero muchas veces somos nosotros que le decimos, no quiero más. Amén. Y el Espíritu Santo dice, yo te quiero bendecir, yo te quiero llenar de mi Santo Espíritu, quiero usarte como yo a ti te lo he prometido. Pero muchas veces somos nosotros que estamos, como dice, dormidos en el Espíritu Santo. Amén. Entonces es muy importante que Él es el que nos guía a toda verdad, dice su palabra. Amén. Y vamos a leer otro texto en la Biblia, si usted lo busca, Primera de Corintios 12, del 4 al 8. Amén. Otra vez, Primera de Corintios. Usted se va a Primera de Corintios, amén. Amén. Primera de Corintios, capítulo 12, del 4 al 11. ¿Sí lo tienen? Amén. Otra vez, Primera de Corintios 12, del 4 al 11, dice así. Ahora bien, hay diversos dones por el Espíritu, es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este le ha dado por el Espíritu palabra de sabiduría y otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu y a otro diversidad de género de lengua y a otro interpretación de lengua. El 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Entonces, estamos viendo, hermano, en ese pedazo bíblico que leemos que hay dones espirituales para cada uno de nosotros, que eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Amén. Esos dones que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, es a través del Espíritu que nosotros los desarrollamos, es a través del Espíritu que nosotros los manifestamos, es Él que nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Entonces vemos el Espíritu Santo, que Él es el que nos capacita, Él es el que nos da. Él es, hermano, el que nos está dando cada habilidad en nuestra vida. No es nada lo que nosotros hacemos por nuestras propias fuerzas. Todo es porque el Espíritu Santo de Dios así lo ha permitido. Así lo quiere, que usted tenga ese don de lengua, que usted tenga ese don de profecía, que usted tenga ese don, hermanos, para cantar, ese don, hermanos,
para administrar, ese don, hermanos, para orar, ese don, hermanos, para servir, ese don, hermanos, que tenemos, hermanos, para hacer. Cualquier llamado que nosotros sintamos que Dios nos está llamando, que nos está diciendo, sírveme, es porque Dios nos ha dado. Y Él dice que es el que nos va a capacitar, porque es el mismo Espíritu. Él nos ha dado esos dones, ¿para qué? Para edificación de la iglesia. No son nuestros dones, sino que son dones del Espíritu Santo manifestados en nosotros. ¿Para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. Y eso es muy importante que usted tiene que entender, hermano. Cuando nosotros sintamos que Dios nos está usando, siempre decirle al Señor, la gloria es para ti. La gloria es del Señor, porque nada es nuestro. Nuestra inteligencia no es nuestra. Nuestra forma de hacer tampoco es nuestra. Nada es nuestro, simplemente es porque Dios así le ha placido. Dios nos ha regalado, Dios nos ha dado esos dones y nos ha dado, hermanos, esos frutos del Espíritu Santo que nosotros nunca debemos de olvidar, que es a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, reconocer siempre es muy importante que la gloria se la lleva Dios. No hay quien, hermano, la pueda recibir porque es Dios el que nos ha dado todo a nosotros. Nada es nuestro, sino simplemente es de Dios. Amén. ¿Cuántos lo reconocen? Amén. Todo es del Señor. Todo lo que usted tiene, póngaselo en las manos del Señor, porque todo es de Él. Nuestros hijos, hermanos, no son nuestros, son prestados. El Señor nos ha prestado, así que nosotros también nos tenemos que saber dirigir a la palabra del Señor, y también saber dirigirnos, que son ellos dirigidos por el Espíritu Santo. Nuestra familia es porque el Señor la ha dado. Todo lo que nosotros tenemos es porque el Señor así se le ha placido darnos a cada uno de nosotros. Si usted tiene un don, tiene un ministerio, hermano, tiene alguna habilidad que usted sabe que es muy importante, póngala al servicio del Señor. Amén. Y verá cómo se multiplica cada día más en las manos de nuestro Dios. Amén. Porque Él es el que multiplica, dice, todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros hacemos. Y eso es realmente importante que nosotros lo reconozcamos. Amén. Y también los quiero llevar, hermanos, a Primera de Tesalonicenses 5, 16, 23. Amén. Si usted lo busca. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 16 al 23. ¿Lo tiene? Amén. Vamos ahora, vamos a leer. Dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis la profecía, examinándolo todo, retén lo bueno, entiende lo bueno, abstente de toda especie del mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué nos está diciendo, hermano? Nos está exhortando la palabra del Señor a través de Pablo, que nosotros, hermano, debemos de buscar cada día más del Espíritu Santo. Dice que oremos sin cesar, que demos gracias a Dios sin cesar. Y lo más importante que nos está diciendo, que no apaguéis el espíritu que está en nosotros. No lo dejemos apagar, hermanos. Cuando realmente sintamos que nosotros estamos débiles, busquemos la fuerza del Señor. Digámosle al Señor: refuerzas mis fuerzas como búfalo. Dame esas fuerzas que necesito, esas fuerzas que realmente nosotros estamos necesitando, porque solo en Él vamos a estar seguros. Por eso es que nos está exhortando la palabra del Señor, que no apaguemos el Espíritu Santo que está en nosotros. Es muy importante que esté de nosotros hasta la venida de Cristo. Dice su palabra, que estemos preparados cuando Él venga, estemos despiertos, hermanos, estemos con esa luz encendida, estemos con esa lámpara encendida que es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que estemos listos para decirte: Señor, yo me voy contigo porque todavía tengo aceite del Espíritu Santo. Pero si Cristo Jesús viene y nos haya dormido, hermanos, nos haya realmente
vacíos del Espíritu Santo, hermanos, nosotros realmente no vamos a estar listos. Algo nos va a faltar y es la llenura del Espíritu Santo. Es muy importante que nosotros entendamos que es ese Espíritu Santo que nosotros necesitamos para tener siempre con nosotros aceite, tener siempre esa unción, tener siempre, hermano, esas ganas de seguir en los caminos del Señor, ese momento y recordar siempre cuando nosotros reconocimos a nuestro Señor y como Salvador, tener siempre ese primer amor en nuestra vida. No olvidar, hermano, que nuestro Señor Jesús es su primer amor. Usted lo debe de, como empezó al principio, lo debe de anhelar siempre, todos los días. No sé si usted se acuerda cuando usted derramaba al principio más de su Espíritu Santo, cuando usted lo buscaba más en oración, cuando usted lo buscaba más en su palabra, cuando usted, hermano, realmente quería más de Él y estaba lleno y quería más de Él. Ese es el Espíritu Santo que nosotros estamos necesitando en nuestra vida, esa llenura fresca todos los días de nuestra vida, no simplemente cuando vengamos a la casa del Señor, sino también en nuestros hogares, en nuestra casa, anhelar de Él, decirle: quiero ser bautizado del Espíritu Santo, quiero sentir la presencia de Dios, quiero ser tocado por el Espíritu Santo, quiero, hermano, sentir una frescura diferente, algo nuevo, algo distinto. Quiero, Señor, experimentar el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra dice estar siempre, no apagues el Espíritu Santo que está en nosotros, porque ya está en nosotros. Pero ¿por qué nos dice que no lo apagues? Porque lo podemos apagar muchas veces con nuestras acciones, muchas veces por decirle no a la palabra del Señor, muchas veces por estar haciendo lo contrario que el Señor nos está diciendo, muchas veces por dejarlo de buscar, muchas veces, hermanos, por no estar, hermanos, atentos a la voz del Señor, podemos dejarlo apagar. Lo podemos dejar porque dice que no apagues el Espíritu Santo, sino dice que no lo apagues porque de una forma nosotros podemos dejarlo apagar si nosotros no disponemos nuestros corazones, no disponemos nuestra vida al Señor. Es importante entender que es nuestra vida la que el Señor quiere, ese espíritu que esté siempre encendido a buscar al Señor y ese deseo que esté siempre queriendo más y más y más del Señor. Así como la iglesia Pentecostés, cuando dice que fue derramado el Espíritu Santo, dice algo tremendo, dice su palabra en Hechos. Cuando derramó su promesa por primera vez el Espíritu Santo a los creyentes, a esa iglesia primitiva, dice que fue algo hermosos, todos estaban unidos, estaban allí, todos hablaban en lengua, todos profetizaban, unos profetizaban, otros hermanos interpretaban lengua, otros hermanos hacían cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque el poder de Dios había caído en ese momento. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de tener y seguir como la iglesia Pentecostés, como la iglesia, hermano, que realmente estaba lleno del Espíritu Santo. Y todo lo que hacía, dice que era, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Y todos aquellos que aceptaron y todos aquellos hermanos que realmente, dice que la iglesia iba creciendo y creciendo, creciendo más porque el Espíritu Santo estaba actuando en sus vidas. Amén. Porque dice su palabra también que no es con fuerza, hermanos, sino con el poder del Santo Espíritu de Dios. Eso es lo que necesitamos en nuestra vida, es lo que debemos de anhelar, hermano, como creyente, y es lo que debemos de anhelar, hermanos, aparte de la palabra, aparte de la oración, aparte, hermano, de una comunión con el Señor, es sentir su presencia, sentir su amor, sentir, hermano, ese juego que solo el Espíritu Santo lo puede derramar en cada uno de nosotros. Y cuando lo sentimos, es ahí donde dice que somos renovados otra vez, somos levantados otra vez, somos hermanos como nuevos otra vez. ¿Por qué? Porque todo aquello que nos tenía oprimido, todo aquello que nos tenía sin fuerza, se va cuando nosotros sentimos la presencia del Señor. ¿Ven? Entonces siempre anhele en su vida, hermano, el Espíritu de Dios. Si usted no ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo, si usted, hermano, no ha sentido lo que es la presencia del Espíritu Santo, anhele, pídasela al Señor. Y no importa que solo esté aquí, también lo puede hacer en su casa, lo puede hacer en el carro, lo puede hacer en un hospital, lo puede hacer en la cárcel. Si Dios está con usted y usted lo reconoce a Cristo Jesús como su Señor y Salvador,
Él pondrá de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Y veremos la gloria del Señor manifestada. Y vamos a ver lo sobrenatural, sobre lo natural en nuestras vidas, que es lo que necesitamos ver siempre. Amén. Y vemos también, hermano, vamos a ir a Romanos 8, amén, 14, 17. Si usted lo busca, Romanos capítulo 14, Romanos 8, perdón, versículo 14, 17. Amén. Dice la palabra del Señor, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Y el 8, 26, 27 también es una parte muy importante, hermano, que dice 26, 27, ahí mismo en el 8, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir o como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Entonces, hermano, otra vez la palabra del Señor es confirmándonos que nosotros debemos de vivir por el Espíritu de Dios. Amén. Que seamos, hermanos, si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu de Dios. Y ese, dice, es el que intercede por nosotros, es el que está gimiendo por nosotros. Aunque nosotros, dice, que no le sepamos orar, no le sepamos pedir, Él es el que está intercediendo por nosotros. Él es el que nos está enseñando todas las cosas. En que nosotros, hermanos, a veces no queramos buscar del Señor. Él es el que nos está animando a buscar del Señor. Aunque a veces nosotros no queramos venir a la iglesia, es el Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Congrégate, busca del Señor, lee más la Biblia, ora más, escucha alabanza, anda a una oración, anda a una casa del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el que está intercediendo por nosotros. Es el Espíritu Santo que está intercediendo cada día por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros sea manifestada en ese día la gloria del Señor. Para que nosotros, hermanos, lleguemos, dice, irreprensiblemente en Cristo Jesús. Amén. Y ese mismo Espíritu que revivió a Cristo, hermano, es el que nos va a revivir a nosotros. Y ese Espíritu, hermano, que resucitó a Cristo es el mismo Espíritu que nos va a resucitar a nosotros. Y ese mismo Espíritu es el que nos va a dar la redención a nosotros. Amén. Somos sellados y vamos a ser también redimidos cada día más por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que es muy importante entender, hermanos, que necesitamos más y más y más y ser guiados más y más por el Espíritu Santo. Más tener esa dirección y esa convicción, hermanos, que nosotros solo no podemos. Necesitamos de esa fuerza que solo el Espíritu Santo a través de su poder nos puede dar. Que necesitamos, hermano, esa guía divina, ese poder divino que necesitamos, Señor, de esas promesas. Necesitamos de su palabra. Necesitamos, hermanos, que Él nos hable cada día más, que nos aconseje cada día más a través de su palabra. Cuando nosotros entendamos eso, hermano, nada ni nadie nos va a poder separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que alguien muy poderoso va delante de nosotros, que alguien muy poderoso, más que cualquier cosa, está con nosotros. Amén. Y nada nos va a vencer y nada nos va a poder separar del amor de Dios. Sigamos, hermanos, avanzando, sigamos, hermanos, siempre en los caminos del Señor.
¿Por qué? Porque es una promesa que está activa y es una promesa que dice que en los últimos tiempos se va a activar cada día más en los hijos de Dios. Por eso dice Joel 2:28, y después de estos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, dice el Señor. Amén. Entonces también hay, hermano, a través del Espíritu Santo hay una profecía muy grande que nosotros debemos de esperar y debemos, hermano, de recibirla, que dice que en aquellos días, cuando nosotros miremos que ya Cristo Jesús viene pronto, que cada día se acerca más, dice que esa promesa que ya Cristo Jesús ya puso en nosotros, dice que se va a activar cada día más, que vamos a ver nosotros esa promesa, no solo en nosotros, sino también en nuestros hijos, hermano, que es algo maravilloso, ver que esa promesa sigue, no solo estaba en Jesús, sino también, no estuvo también solo en los apóstoles, sino que también está en nosotros y va a estar en nuestros hijos y va a estar en generación esa promesa que es el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos quieren ver a sus hijos profetizar? ¿Cuántos quieren ver a sus hijos hacer milagros? ¿Cuántos quieren ver a sus hijos, hermanos, que sean siervos del Señor? Nosotros debemos de avanzar, hermanos, porque esa es una profecía en la cual dice que también nuestros hijos van a alcanzar esa promesa y van a ser, hermanos, esos hombres y esos hijos de Dios que Dios siempre ha anhelado. Amén. Entonces, algo que los animo, y con eso voy terminando. Le pido a la hermana si va a pasar, amén. Que sigamos, hermano, que procuremos siempre ser llenos del Espíritu Santo, que recordemos que hay un poder divino en nosotros, hermano, invisible, hermano, que está en nosotros, que sí lo podemos, hermanos, saber, porque esa fuerza es el que nos da, hermanos, para que nosotros sigamos adelante.